Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades de los componentes del ciclo básico de refrigeración por compresión de vapor. Bien, aquí tenemos un sistema de estos de refrigeración por compresión de vapor, donde vamos a ver cuáles son los componentes fundamentales del ciclo y cuáles son sus funciones, entre los cuales tenemos aquí el compresor, el condensador. Tenemos el elemento de expansión, en este caso representado por una válvula de expansión termostática, y el evaporador. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos un filtro, pero no hace parte fundamental de los cuatro componentes del ciclo básico de refrigeración. Bien, estos sistemas o estos componentes están unidos por unas tuberías. Miremos aquí las tuberías y aquí tenemos el sentido de flujo del refrigerante. Veámoslo aquí. Del compresor el refrigerante pasa al condensador, del condensador el refrigerante pasa al elemento de expansión, del elemento de expansión el refrigerante pasa al evaporador y el del evaporador pasa nuevamente al compresor, estableciéndose el famoso ciclo de refrigeración. Bien, ahora vamos a ver aquí cuáles son las funciones. Entonces, en este caso vamos a comenzar por el compresor. Vemos aquí que la función principal del compresor es la de bombear o hacer circular el refrigerante por el sistema en la cantidad requerida para obtener el máximo rendimiento del mismo. En ese proceso estamos viendo aquí que la temperatura del refrigerante cambia. Vemos que estamos en menos 0.5 grados que entra y sale a 70 grados. Entonces hay un incremento de la temperatura, pero vean que en la presión en este caso está ingresando, para este ejemplo, unos 30 psi, está saliendo unos 150 psi. Por tanto, también hay un incremento de la presión del refrigerante. Muy bien. Ahora vamos al segundo componente, en este caso el condensador. Entonces, la función del condensador es la de retirar o transferir el calor que trae ese refrigerante al medio u otro con fluido, que puede ser agua. En este caso tenemos un sistema de enfriamiento por aire, por tanto esa energía calorífica que trae el refrigerante pasa al aire que entra aquí al condensador. Entonces, ¿por qué se llama condensador? Porque en ese proceso vemos aquí que el refrigerante entra en un estado vapor, pero sale en un estado líquido. Por esa razón se llama condensador, porque el refrigerante sufre un proceso de condensación. En ese proceso de condensación o cambio de estado, vemos aquí que entra con una temperatura, en este caso referencia de 68 grados, y sale con una de 40 grados. Por tanto, hay una reducción de la temperatura del refrigerante. Tenemos un cambio de estado que pasa del estado vapor al estado líquido, pero vean que la presión de que entra es prácticamente la misma, o sea que no hay un cambio de presión aquí. En los sistemas reales bastante apreciativo, realmente el cambio de presión es bastante bajo, y eso pasa porque son sistemas reales y tienen el refrigerante rozamiento que hace que tengamos una ligera pérdida de presión a medida que que el refrigerante se mueve por el ciclo. Bien, pero en este caso estamos haciendo un análisis ideal. En este caso, como el análisis es ideal, no vamos a tener en cuenta esas pérdidas. Por tanto, podemos decir que la presión de entrada es igual a la presión de salida. Vieron aquí que no hay un cambio de presión. Perfecto. Ahora vamos al siguiente componente. Este componente es el elemento de expansión. Aquí tenemos representado por una válvula de expansión termostática. También puede ser un capilar, también puede ser una válvula de expansión electrónica. Vemos que la función de este elemento de expansión es la de reducir, veamos aquí, o bajar la presión del refrigerante. Vemos que entra con una alta presión y sale con una baja presión. Aquí hay un cambio de presión. Y por efecto de ese cambio de presión, vamos a tener en cuenta que hay un cambio de temperatura. Vean que en este caso, para el ejemplo, el refrigerante entraría en 38 grados Celsius y sale, para este ejemplo, en menos 15 grados Celsius. Entonces realmente este es el componente que hace que el refrigerante pierda una gran cantidad de temperatura, pero veamos qué pasa en este caso con el estado. Vemos que entra en un estado líquido y vemos que en la salida tengo parte líquida, como ven aquí, y tengo parte de vapor. Ese vapor que se forma por este proceso cuando pasa de pérdida de presión por la válvula de expansión, en este caso termostática, es lo que se llama flat gas, que después analizaremos más tarde. Muy bien, así este refrigerante pasa a su nuevo componente, que es el evaporador, que es el que tenemos acá.
Por tanto, la función del evaporador es la de absorber el calor que tiene el recinto, ¿cierto? O espacio refrigerado y pasárselo o transferírselo al refrigerante. Entonces, en este caso, como el refrigerante está absorbiendo calor, vemos que se produce un cambio de estado. Veanlo aquí que entro en una mezcla, mayoría líquido, pero sale acá completamente vapor, como estamos observando aquí en la figura. Por tanto, ahí se ocurre el proceso de evaporación y por eso se llama evaporador. Además de eso, este refrigerante aquí comienza a ganar un poco de temperatura. Vemos que para el ejemplo entra en menos 15 grados Celsius, pero está saliendo en menos 10 grados Celsius, que es una temperatura mucho mayor comparado con menos 15. Recordemos que estamos trabajando con valores negativos acá. Bien, entonces ya podemos entender aquí este proceso. Vemos aquí, ya sale en estado vapor. Es un vapor frío que va con destino hacia el compresor para comenzar el ciclo. Otra observación del evaporador, vemos que también, en este caso un análisis ideal, vemos que la presión no varía, pero en los sistemas reales sí tenemos un ligero cambio de presión por el rozamiento del refrigerante por diferentes tuberías, que lo analizaremos en unos futuros videos. Bien, entonces vamos a analizar qué es lo que sucede desde el punto de vista de la presión del refrigerante en el ciclo. En este caso podemos identificar dos zonas, que es la zona de alta presión, vemoslo aquí, que va desde el punto A, que sería desde la salida del compresor, pasa por el condensador, como estamos viendo aquí, y llega hasta el elemento de expansión. Entonces toda esta zona es de alta presión y vamos a ver la zona de baja presión. En este caso, desde donde viene desde la salida del elemento de expansión, pasa por el evaporador hasta llegar a la entrada del compresor, como estamos viendo aquí. Entonces vamos a ver lo que es nuestro diagrama de Mollier. En este diagrama de Mollier vamos a darnos cuenta, aquí yo tengo la línea de alta presión, vean aquí, y tengo la línea de baja presión, y aquí tengo mi ciclo. Perfecto. Entonces podemos darnos cuenta aquí, en este caso, hemos representado los diferentes puntos del ciclo acá en el diagrama y vemos que en los puntos A, B, C y D, vean aquí, A, B, C y D, tenemos los puntos con alta presión, todos tienen la misma presión, veanlo aquí, es alta, mientras que en la parte inferior los puntos E, F, G y H, que lo podemos ver aquí, E, F, G y H, poseen baja presión, están en la línea de baja presión. Bien, ahora vamos a analizar qué pasa con las temperaturas de refrigerante en el ciclo. Aquí están representadas por estos termómetros. Muy bien, entonces desde este punto de vista podemos hacer los siguientes análisis, que tenemos una zona de alta temperatura, donde el refrigerante está a una temperatura alta, valga la redundancia, y está desde la salida del compresor hasta la entrada del condensador. Bien, vamos a darnos cuenta ahora que tenemos una zona de temperatura media, bien, que tiene unas temperaturas más bajas que la temperatura alta, aquí de la zona de temperatura alta, que está comprendida entre la salida del condensador y la entrada del elemento de expansión. Y por último tenemos la zona de baja temperatura, que está comprendida desde la salida del elemento de expansión, como vemos aquí, hasta la entrada acá del refrigerante al compresor. Tengamos en cuenta que esta es una zona de baja temperatura, a pesar que en los puntos puedo tener diferentes temperaturas, pero son bajas temperaturas. Ahora, si lo vemos acá en nuestro diagrama de Mollier, nuevamente vamos a ubicar los puntos del ciclo en el diagrama. Aquí tenemos las curvas de temperatura, véanlas aquí, aquí, aquí y acá, véanlas aquí. Perfecto. Entonces aquí lo más importante es que identifiquemos dos puntos muy especiales. En este caso, aquí tengo las temperaturas altas. Vean aquí, está representada en los puntos A y B, que serían la salida del compresor y la entrada del condensador. En este caso, en el ciclo, tengamos en cuenta que la temperatura más alta del ciclo, en este caso, está representada por la temperatura del refrigerante a la salida del compresor. Bien. Ahora vamos a analizar las temperaturas medias, que vendrían siendo los puntos C y D. Veanlos aquí, temperatura del punto C y temperatura del punto D, teniendo en cuenta que la temperatura del punto C es mayor que la temperatura del punto D. Muy bien. A partir de este momento vamos a analizar las bajas temperaturas. En este caso, esta es la curva de baja temperatura.
Recordemos que en el diagrama de Molière, en la zona de mezcla, la línea de temperatura se vuelve horizontal y después cae nuevamente como estamos observando acá. Entonces, para el ciclo, la temperatura más baja es la que tengo a la salida del elemento de expansión, como está por aquí. Muy bien, exactamente. Y aquí también la tengo el punto F, que viene siendo la entrada. ¿Bien? Son temperaturas iguales porque estoy en la zona de evaporación. Después de ello, tengo otras temperaturas mayores que la de E y F, que vienen siendo la G, que es la temperatura de refrigerante a la salida del evaporador, y una temperatura un poco mayor, que viene siendo la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor, y aquí está representada. Veanlas aquí. Pero a la larga son bajas temperaturas, solamente que en este caso las líneas o los puntos que tenemos aquí representados entre los que tienen la más baja temperatura, el punto H o de entrada al compresor es el que tiene la más alta temperatura entre los puntos que poseen baja temperatura, como estamos observando acá. Bien, ahora vamos a analizar los estados de refrigerante en el ciclo. Entonces vamos a identificar varias zonas también. En este caso tengo la zona del estado vapor, donde está el refrigerante en estado vapor, y ese va desde la salida del refrigerante en el evaporador, pasa por el compresor hasta la entrada del refrigerante al condensador. Toda esta zona es estado vapor. Ahora vamos a identificar otra zona, que es la zona de estado líquido, que va desde la salida del condensador hasta la entrada del elemento de expansión, y vamos a identificar una tercera zona, que es la zona de mezcla, donde vamos a tener la presencia del estado líquido y estado vapor. Esta está comprendida entre la salida del elemento de expansión y la entrada del evaporador, como estamos viendo aquí. Ahora vamos a ver esos puntos identificados en el diagrama de Molière. Nuevamente ubicamos aquí los puntos del ciclo y vamos a observar lo siguiente. Veamos acá en este caso, donde tenemos, por ejemplo, aquí en este recuadro, donde los puntos donde está el estado líquido. Vean que de todo esto que está aquí en Molière es la zona de líquido, y estos puntos están en la zona de líquido, que venía siendo la salida del condensador y la entrada del elemento de expansión. Aquí están representados. Vamos a ver otros puntos. Aquí tenemos los puntos de mezcla. Vemos que serían la salida del elemento de expansión y la entrada del evaporador. Veanlo aquí porque estoy en la zona, vean acá, de mezcla, donde tengo presencia de los dos estados. Seguimos con el siguiente análisis. Veanlo aquí, el estado vapor. Aquí en este caso vamos a analizar el punto G y H. Vean que toda esta zona que está por aquí está la zona de vapor. Por tanto, los puntos G y H, que es la salida del evaporador y la entrada del compresor, están como vapor. La única observación es que son vapores a baja temperatura, mientras que los puntos A y B, como estamos viendo aquí, veanlos acá arribita, son puntos que están también dentro de la zona de vapor, pero poseen una alta temperatura. Eso es lo que me diferencia a los puntos A y B de los puntos G y H. Bien, ahora vamos a identificar o darle nombres a las tuberías del ciclo, que son las que unen a los diferentes componentes. Por tanto, vamos a comenzar con la primera tubería, que es la tubería o línea de descarga, que es la que une al compresor con el condensador. En esta línea se transporta refrigerante, como pueden ver, a alta temperatura, veanlo aquí, en estado vapor y a una presión alta. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente tubería, que es la tubería de líquido de alta presión, y está ubicada entre el condensador y el elemento de expansión. En este caso estamos transportando refrigerante a alta presión, estado líquido, veanlo por aquí, pero una temperatura media, no tan alta, una temperatura media, alrededor de unos 35, unos 40 grados Celsius aproximadamente. Vamos con nuestra siguiente tubería, que es la tubería de mezcla de baja presión, y está comprendida entre la salida del elemento de expansión y la entrada del evaporador. Generalmente es una tubería muy corta en ciertos equipos, pero también puede ser de una longitud apreciable, por ejemplo los equipos mini split de climatización. En esta tubería, que es, transportamos el refrigerante a baja presión, baja temperatura, pero tengo una mezcla en mayoría líquido y en parte vapor. Bien, y la última tubería es la tubería o línea de succión.
Esta está ubicada entre la salida del evaporador y la entrada del compresor. Bien, aquí el refrigerante que se transforma es en estado vapor, tiene una baja temperatura y una baja presión. Entonces, otra observación que se tiene que la tubería de succión es la tubería de mayor diámetro que tiene o que posee el sistema. Entonces, visualmente muy sencilla de identificar. Además de otras observaciones es que las tuberías donde el refrigerante pasa a baja presión y baja temperatura deben ser aisladas, deben tener aislamientos térmicos, y esa es otra forma de poderlas identificar. Bien, a continuación vamos a analizar los diferentes puntos. Entonces, en este caso ya ya tenemos en cuenta las zonas, las tuberías. Vamos a analizar las características de los puntos del ciclo. Vamos a analizar primeramente el ciclo de refrigeración con el punto A, que es el punto sería el compresor. Entonces ya sabemos que aquí tenemos refrigerante en estado vapor, alta temperatura y alta presión. Siguiente punto a analizar es el punto B, que en este caso es el punto de entrada del condensador, donde tenemos unas características muy similares al punto A, donde el refrigerante está en estado vapor, alta presión y alta temperatura. Vamos ahora con el punto C, que es el punto de salida del condensador, donde tenemos estado líquido de refrigerante, tenemos alta presión pero una temperatura media. Bien, ahora el punto D, es el que está aquí abajo, es un punto con prácticamente iguales condiciones del punto C, donde tengo alta presión, estado líquido, una temperatura media, como vimos ahorita cuando analizamos el punto C. Ahora vamos con el punto E. Tenemos a la salida del elemento de expansión. Aquí ya la condición cambia. Yo tengo una baja presión, tengo una baja temperatura y una mezcla de refrigerante de líquido más vapor. Ahora en el punto F son prácticamente las mismas condiciones del punto E. Aquí tengo baja presión, una mezcla entre mayoría de líquido y vapor. También tengo baja temperatura. Muy bien, ahora vamos por nuestro punto G, que es el punto de salida del evaporador, donde voy a tener baja presión, baja temperatura, pero un estado vapor, como estamos aquí. Y por último vamos a ver el punto H, que es el punto de entrada al compresor, donde las condiciones del punto G y el punto I son prácticamente las mismas, pero tengo diferencia en la temperatura. Sin embargo, son bajas temperaturas. Y aquí yo tengo una entrada de vapor, baja presión y baja temperatura. Correcto. Entonces ahora en el diagrama están identificados todos los puntos aquí. Miremos todos esos puntos acá y analicemos todo lo que hemos visto. Entonces vemos aquí que los puntos A, en este caso tengo una alta presión, estoy en la zona de vapor y tengo una alta temperatura y la temperatura más alta del ciclo. Bien, el punto B, que es el de entrada al condensador, ven aquí, tengo alta presión, muy bien, estoy en la zona de vapor y tengo una alta temperatura, pero en este caso la temperatura es menor que la temperatura del punto A. Muy bien, ahora vamos aquí a la salida del condensador, punto C. Vemos aquí que tengo una alta presión, estoy en la zona de líquido, ven acá, y tengo una temperatura media, bien, mucho menor que la del punto B. Ahora el punto D es muy similar al punto C, tengo alta presión, tengo un estado líquido, pero mi temperatura es mayor que la del punto C, que está por acá. Perfecto. Ahora sigamos con los puntos de aquí en esta parte de abajo. Ahora voy a analizar el punto E, que es la salida del elemento de expansión. Vean que tengo una baja presión, mi temperatura es baja, pero estoy en la zona o dentro de la campana, que implica que estoy en mezcla. Mayoría en este caso líquido con referencia al vapor. Bien, el punto F a veces no se analiza en los diferentes diagramas, pero es un punto que está muy cerca del punto E, por tanto poseo condiciones prácticamente similares, bien, a la del punto E, que es baja presión, estoy en zona de mezcla y baja temperatura. Ahora vamos al punto G, que es la salida del evaporador. Vean que estoy en la misma línea de baja presión, bien, estoy en la zona de vapor, verlo aquí, pero tengo una temperatura baja. Perfecto. Es mayor que el punto E, pero una temperatura baja. Y ahora el punto H, que está a la entrada del compresor, observen que estoy en la línea de baja presión,
estoy en la zona de vapor y poseo una temperatura mayor que la del punto G, pero sigue siendo una baja temperatura. Muy bien, aquí están todos los puntos identificados en el diagrama de Molière. Bien, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden dar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.